Pues nada, yo me toca presentarla, lo cual es un placer. Está muy bien porque en realidad nos conocimos cuando yo la entrevisté, entonces hoy es al revés. No, pero es que, a ver, a mí me da la sensación de que a mí no me conocéis y a ella sí. Al revés, ¿no? La famosa es ella. Espero no ser famosa, pero además yo creo que es para vosotros los que estáis aquí, yo creo que ella es más conocida. Pero bueno, es María y vamos a presentar su segundo libro. Yo he preparado un pequeño texto y luego lo que me interesa es que ella lea, que va muy bien, y charlaremos un poquito intercalando lecturas con conversación. Este es un poco el plan. Sí. Y el texto que yo escribí es el plan, a ver qué sale. una poquita cosa que dice así, dice: este poema está escrito para que recuerdes. Es un verso que termina un poema del libro Diccionario de términos eufemísticos. Y yo decía en mi texto, digo, podría decirse del libro entero este verso. Estamos ante un libro escrito para que no olvidemos. También escribió la poeta para intentar una vez más decir lo que nunca acabaremos de decir, porque cree necesario pensar y repensar aquellas cosas que nos conciernen y que no están resueltas. La subversión necesaria, el inconformismo, que sigue estando perfectamente activo, de manera muy cruel en algunas partes del mundo. No estoy diciendo una tontería, repito, la subversión necesaria, el inconformismo de las mujeres con las imposiciones de un patriarcado que sigue estando perfectamente activo, de manera muy cruel en algunas partes del mundo. De modo algo más civilizado, pero peligroso aún, en el nuestro. Nunca recordaremos esto lo suficiente. No acabaremos nunca de defender lo que es obvia, llana y humanamente defendible: el derecho de las mujeres a vivir en un mundo de iguales. María Ovelar saca el genio y lo dice poniendo el cuerpo, sin pelos en la lengua, con rabia a veces, con esperanza siempre, con claridad y con ansia de que las cosas cambien, con amor también. Día a día comprobamos la necesidad de recordar ciertos derechos, de asistir en la mayoría de edad de insistir en la mayoría de edad de las mujeres que siguen muriendo por defender una libertad tan pequeñita como la de quitarse un velo o aprender a leer. Con la mirada puesta sobre una geografía más próxima y sin perder la perspectiva feminista, María trata de nombrar y renombrar lo que tanto se ha dicho, lo que tanto es necesario seguir diciendo. Lo hace en verso y versionando, porque ella cree en la necesidad de usar las palabras de otro modo para que hablen y digan lo que comúnmente no dicen. Hay además una mirada a la mitología, a la historia y a la literatura de todos los tiempos, con el fin de deslocalizar los problemas y de situarlos más allá del momento presente, yendo a los orígenes y buscando explicaciones. Diccionario de términos eufemísticos es el segundo libro de poemas de la autora, un libro extenso y con una estructura muy definida. El primero, Las Oceánicas, es de 2021, si no me equivoco. Si el ritmo de escritura de María siguiera así, tendríamos una autora de libro por año. Eso no es tan importante, pero sin duda queda mucho por decir sobre la palabra y sus gobiernos y desgobiernos, sobre el patriarcado, sobre la ciudad y la naturaleza. No sé por qué pienso que estos temas volverán a salir en su escritura. Y ahora, María, te doy la palabra o la lectura o lo que tú quieras. Buenas tardes. Antes de arrancarme con un poema, quería dar las gracias a Luz Pichel. Ella es consciente de cuántas veces la he sondeado desde el primer poemario, Las Oceánicas, para que me acompañara. No es, creo que coincidencia, que sea la tercera presentadora gallega, porque Roberto Agüín, también gallego, Marga Doval también me presentó. Bueno, no sé, me gusta mucho rodearme
por esas latitudes. Algunos de vosotros sabéis que he pasado mucho tiempo por allí y yo creo que tiene mucho que ver con esta capacidad mía de fabular y conectarme con la naturaleza, que está también presente en este poemario y sobre todo en el anterior, que se llamaba Las Oceánicas, por esos seres marinos que yo quise crear un poco vinculados con las náyades y las ondinas, ¿no? Pero bueno, dar las gracias a Luz Pichel, las gracias también a la Alberti. Yo solía bajarme en esta parada de metro de Argüelles para ir a la universidad y de repente estar desde el otro lado y no en las sillas, escuchando en las presentaciones, pues creo que no hay palabras, ¿no?, para pintar y expresar lo que ahora mismo está contenido dentro de mi cuerpo al estar de este otro lado. Como dice Luz en su introducción, el poemario lo que hace es un poco, bueno, intenta soñar con un idioma común, ¿no? También retuerce la palabra, o lo intenta, y reflexiona sobre cómo el lenguaje puede ser utilizado para sanar, puede ser un refugio, pero cómo también puede ser utilizado para herir, ¿no?, a grupos oprimidos de la sociedad, no solo las mujeres. El poemario tiene una estructura muy clara, porque lo que hace es que contrapone definiciones del diccionario de la Real Academia Española a poemas. Algo así como donde el diccionario se quede corto recurre a la poesía. Para mí, al final, el diccionario, por muchas contradicciones que también se muestren en los poemas, tiende a ser lo rígido, lo oficial. Sin embargo, la poesía pues sería lo creativo, la imaginación, la emoción. Y de ese contraste, pues bueno, ha salido este libro que, bueno, no es que vaya uno por año. Tengo cosas escritas desde hace mucho tiempo, pero he tardado bastante en decidirme en publicar. Así que, bueno, aquí estoy. Y para inaugurar esta presentación voy a recitar el primer poema del poemario, que se titula, que está con la definición de amor. Entonces voy a leer, naturalmente no voy a leer todas las acepciones, pero sí que voy a leer la primera y la tercera, ¿vale? Según la Real Academia Española: amor, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Solía dormir rodeada de diccionarios, pariendo un vocabulario poco común o desusado en la laringe de una chica de 15 años. Caracolear, concupiscente, de rebato. Solía dormir entre las estrecheces de un colchón robado despacio, con tinta en el dedo gordo de cada mano. Ya entonces me emocionaba más el contexto, la emoción de la palabra, que la tirantez de la definición. Suscrita mi familia al círculo de lectores, no solo mordí la fruta prohibida de mi librero de lance, Bukowski, Miller, S. Thompson, sino que fui urdiendo anaqueles con grimorios, François Sagan, Amitan, Fanny Flagg. Siempre me pareció natural acudir a mis citas cargada de libros, presentárselos a mis parejas, inocularles la rebeldía Gambó, contagiarles con el spleen Baudelaire, crujirlos con la inteligencia Dickinson. Pero la mayoría se impacientó. ¿Cómo podía estar más interesada en retozar entre letras que entre sábanas? Ya entonces mi deseo era escurridizo como la palabra, el ansia de una anguila. Más adelante, cuando empecé a militar para recuperar nuestra voz, tapiada por el canon occidental, quise patear el diccionario y a la academia, que hasta tres veces prohibió la entrada a Emilia Pardo Bazán. La llamó gorda. Su trasero no cabría en un sillón de la RAE, razonó Juan Valera, y con este otro argumento cercó el paso a toda mujer. Si abrimos la mano, la academia se convertirá en un aquelarre. Pero yo no me avergüenzo. Somos brujas, retorciendo el lenguaje. El rechazo
a María Moliner, agrieta las esporas de mi corazón. Siempre ha sido su diccionario mi favorito, los 2 tomos del uso del español. 15 años tardó en gestarlo. Depurada por el régimen, tenaz mujer con 4 hijos, defensora de una educación libre, patrona de las bibliotecarias que luchó para que cualquier lector en cualquier lugar de España tuviese acceso a cualquier libro. Mi madre, como María Moliner, como María de Maeztu, fue una gran pedagoga. Ella me inculcó el amor por los libros, un refugio para mis huesos roídos. Fui una niña retraída, a la que huía de la rutina y a la que carcomía la maldad. Una niña que tuvo que aprender cada una de sus acepciones. Yo amé las palabras. A mí, al contrario que a Pizarnik, sí me bastaron para arrebatarme de la muerte. Y quiero retorcerlas, resolverlas, escupirlas, esculpirlas, quemarlas, asesinarlas, violarlas, violentarlas, enterrarlas. Un poco como nos han hecho ellas a nosotras. Así un poco una declaración de intenciones. No sé cómo puede. O sea, hablábamos, antes de empezar la presentación, hablábamos aquí de la memoria, de los años, de quien tiene la experiencia. Nunca he podido hacer eso. Se aprende de memoria los poemas, tan largos además, es que es increíble. ¿Cómo se puede hacer eso? Y luego los dice de esa manera. Bueno, a ver, te iba a preguntar qué niña eras tú, pero claro, lo dices ahí. A mí es que siempre me ha dado mucha envidia de mis hijas, que tienen todos los libros que quieren por la casa, tú que lo cuentas, que tenías... Esas infancias, ¿cómo son? Es tan raro para mí, ¿no? Lo he visto, lo he vivido en mis hijas, pero yo no lo he tenido, entonces siempre ha tenido algo de misterio. O sea, ¿cómo vive una niña todo eso? Cuéntanoslo así un poco. Como decía antes, yo soy una transfuga de clase, un poco como Nierno, ¿no? Ahora que se ha puesto muy de moda esta expresión después del premio Nobel. Mis padres vienen del campo, de zona rural. Hay un poema que luego leeré dedicado a Villascusa, campos de trigo, de cebada. Mi madre yo la quiero mucho, pero es una persona muy práctica. Digamos que un poco rentabilista también. Y ahí chocamos, porque yo siempre he sido muy soñadora y tejí un poco un mundo a mi medida, ¿no? Me refugié mucho en la música y en el dibujo también y en la literatura. Y nosotras coincidíamos en los libros, sí, mi madre y yo, pero si mis padres planificaron su vida con los libros, yo la soñé, ¿no? Un poco a través de los libros, y yo creo que ahí está un poco esa diferencia. Lo cual no quita, ¿no?, que todo este poema justamente esté bajo la definición de amor, porque hay un amor latente y un reconocimiento también al haber sido la afortunada de la familia, porque también mis hermanos me llevan 10 y 11 años. No había el dinero que hubo cuando yo ya tuve 6 años, que es cuando pegan un salto importante mis padres, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo acceso al Liceo Francés de Alicante, que para mí lo cambia todo, porque ya no es solo una cultura y tener libros en un idioma, tenerlos en varios, aunque llegara muy tarde el liceo. Y luego otra cosa, ¿no? Lo cuento ahí, el tema del círculo de lectores. Bueno, pues era un ritual, era una ceremonia, ver a mi madre, a mi hermano y a mí eligiendo... mi hermana se fue muy pronto de casa, se fue cuando, como yo, con 16 años. Las dos nos fuimos, ella, como digo, tiene 10 años más que yo, entonces prácticamente no compartí mucho con ella, pero con mi hermano sí. Entonces reunirnos, ¿no?, alrededor del catálogo, elegir los libros. Luego mi hermano... en mi casa nunca ha habido censura, en el sentido de que yo ya recuerdo, pues eso, con 14 años, 13 años, estar leyendo Miller, estar leyendo también a Bukowski y bueno, estar comentándolo con mi madre, ¿no? Los temas de sexo siempre han sido muy fáciles en casa. Y luego el haber podido leer a mujeres pronto, porque si bien hay un poema en el que digo que
en el que me meto también con la educación francesa que recibí, porque en una teoría gramatical, ¿no?, en Francia, le masculin l'emporte, el masculino gana, ¿no?, por encima del femenino, y luego descubres que en realidad fue en la época de Richelieu cuando se quitaron un montón de términos, entre ellos que ya existían, por ejemplo el equivalente a actriz, a escritora, se los quitaron de en medio, ¿no? Pero a pesar de eso, jolines, en la biblioteca, vamos, es que ellos, Georges Sand, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, o sea, que había mujeres. Y en mi casa ha habido libros de mujeres, yo cito aquí, pues, las que leía de pequeña, ¿no? Pues Amitan, François Sagan, un sí, poco... y citas personajes de la mitología, te pasas la vida citando, eres una gran lectora. Entonces, yo te quería preguntar, de todas esas, sobre todo mujeres, claro, que citas, ¿cuál hubieras sido? ¿Cuál te hubiera gustado ser? Pues, claro, es una pregunta muy difícil y yo creo que hay un poema en el libro en el que yo hablo, que se titula Genealogía, ¿no? Y hablo un poco de la importancia que tiene, creo, escribir sabiendo leído lo que se ha escrito antes, ¿no? Y sobre todo lo que han escrito otras mujeres. Cuando monté una tertulia que se llama La Safo, y cuando montamos antes de eso un colectivo de poetas feministas que ya no existe, que se llama Arta, yendo a las casas de mis amigas, pues me di cuenta de que no había muchos libros escritos por mujeres, ¿no? Y a veces, cuando escribíamos un poema de un tema, pues no éramos conscientes de que ese tema a lo mejor ya se había trabajado antes, ¿no? No pasa nada, o sea, se puede hacer así perfectamente sin tener ese contacto. Pero creo que el hecho de saber que no estás sola, que hay quien ha sufrido con matices muy parecidos antes que tú y que ya ha hecho una labor también por retorcer el lenguaje, porque dentro de ese lenguaje no cabía, creo que es interesante, ¿no? Hacer ese... Antes había que ir, ¿no?, a esos libros, es verdad, había que hacer como un trayecto, había que hacer un esfuerzo para ir a por libros escritos por mujeres. Ahora están como encumbrados, ¿no? Vas a la central y los tienes ahí como por novedades como muy importantes, ¿no? Ahora lo llaman un poco en las editoriales la ventaja comercial, ¿no? Al final ahora parece que es al revés. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque no terminamos. Y luego, bueno, a ver, si tuviera que elegir, pues a lo mejor la tertulia la Safo, ¿no? Pues Safo, podría escoger a Safo. Hay un poema en este poemario que se titula Suicida, y entonces cito esta carta un poco que sale en Las Heroidas, que por cierto no sé si tendrán aquí una nueva edición que ha publicado la editorial Catedral con unas ilustraciones de Paula Bonet y un prólogo de Marta Sanz. Como veis, soy mucho de hacer meandros. Ahora vuelvo a donde iba. Me gustaría ser Safo porque creo que su vida ha sido, o sea, se ha creado una leyenda, ¿no? O sea, en este libro de Las Heroidas, al final lo que hace Ovidio un poco es escribir cartas elegíacas, la mayoría de ellas de mujeres. De hecho, en el libro que acaba de publicar Catedral solo ponen las 15 de mujeres, pero son todas Medea, Penélope, es decir, diosas, mitos, personajes de leyenda, ¿no? Safo sí que es real, pero se inventa una leyenda. O sea, esto que nos ha llegado de que Safo se suicidó porque estaba muy enamorada de Faón, que era un barquero, es que ese barquero pertenece a una leyenda, a un mito. Yo creo que no hay ningún problema en que nos inventemos historias, ¿no? Pero que cada sociedad, ¿no?, y cada cultura se invente la suya. Lo curioso es que Safo era lesbiana y ahí parece que la estamos evangelizando un poco en heterosexual, ¿no? Y encima, y tal, me ha roto el corazón. Pues, a ver, luego podéis ir a leer esta carta. En la introducción la llama a ella poco, ¿cómo era? La describe como poco o nada guapa y de mal corazón, y por eso le da odio y rencor a Faón. En fin, que no la deja muy bien. No sé. Y yo creo que a lo mejor me gustaría ser Safo para defenderla, como acabo de hacer ahora. Así exaltada, con rabia también, como decía. Para defenderme a mí misma, claro que soy Safo. Bueno, léenos algo más. Vale. Pues... Bien, voy a leer el de Viescusa, que está bajo el epígrafe de Canon, y voy a leer, no voy a recitar, porque... Este todavía no me lo sé de memoria.
Bueno, algunas definiciones tienen varios poemas aparejados, ¿vale? Este tendría 3, pero solo voy a leer el tercero. Y también voy a leer solo la primera acepción de canon. Canon, regla o precepto. Son las escalas plásticas de mi abuelo entre trigales, aquellas que los maristas le arrancaron a mi padre, mi deambular por las lenguas sin pertenencia en esta blancura plana de pasaporte bulldozer para que no me desprecien. Es ese coro de sílabas traviesas entre el afilador afila cuchillos y el doblar de campanas las que echo de menos junto al silbido de los chopos. Planicie de girasoles que cantan y ríen en los campos, pero que callan cuando llegan a la ciudad plastificados. Superioridad cultural, condescendencia, vergüenza, pero ¿y esas notas que todavía cazo cuando voy a Villascusa, entre el bastón repiqueteante sobre el asfalto de la calle derecha, alerta, bajo el vuelo del buitre? Ese metamorfosear las palabras en agudas, sean llanas o esdrújulas, y mi corazón patalea por oír cómo habló un abuelo al que nunca conocí. La lengua de mi infancia, pintada de sonido y no de significado, de texturas y no de obligaciones, como los fedons de Quignard. Y la autoridad autoritas me autoriza a decir lo que digo como lo digo, sin el sabor de los gestos de mis antepasados, en un pueblo que se vacía y llueven las grietas de su cielo de vencejos sobre los pinares en los que comió mi abuelo entre siega y siega, los pinares que ardieron este verano. Pero ¿cómo sentir el árbol que cae si nadie lo oye? Como bien decía Luz, me ha gustado mucho esto de versionar, ¿no? Cuando he dicho... hay un poema que está íntegramente elaborado o cosido, ¿no? Hilvanado con refranes del refranero popular español. Y al final lo he querido relacionar con la entrada de tradición y creo que el poema pues habla por sí solo. Voy a dar un poco de agua porque es un poco largo. Bien, tradición. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación. Doctrina, costumbre, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Del abril y la mujer, todo lo malo has de temer. Es animal de pelo largo y pensamiento corto. Irritada, pantera enojada y como un gato buenas uñas gasta. Por eso, cuando le dijo al diablo, ¿te puedo ayudar en algo?, el hombre decidió que como a la cabra, la soga larga. Así que, mientras no la vieres muerta, ojo alerta, ya que agua de pozo y mujer desnuda llevan al hombre a la sepultura. Y ojo, que habla por los codos, se calienta por la boca como un horno. Así que, ya sabes, secreto confiado a mujer, por mucho se ha de saber. Sé pues sabio y discreto, y nunca reveles a una mujer un secreto. Encima, lo que no suele conseguir hablando, lo suele conseguir llorando. Pero no te fíes, que rencura de perros y lágrimas de mujer no hay que creer. Porque adivina, ¿quién nació el mismo día? La mentira. La mujer es como el vino, engaña al más fino. Una que no mienta, a ver quién la encuentra. Y encima que voluble, cambia con el viento, tan parecida a la fortuna que muda con la luna. Pero es un mal necesario. A quien ayuda, camino va de fortuna. Además, el dinero y la mujer en la vejez son menester, porque claro, en casa sin mujer, ¿qué gobierno ha de haber? Mejor un piso con hogar y una que sepa hilar, porque la que es de su casa lo cose, lava, guisa y amasa. Y cuando no lo haga, igual que haces con la mula, vara dura, igual que haces con el can, de una mano el palo y de la otra el pan, y desahógate, que ya lo dice el refranero.
El burro flojo y la mala mujer apaleados han de ser. Pero cuidado. Si mujer has de escoger, no elijas a la hermosa, que es loca y presuntuosa, ni te decantes por la que cuida mucho su cara, que descuida la casa, ni por mujer bigotuda, que esa de lejos se saluda. Y sé que te han dicho que mujer fea no tiene contra, pero sin pasarse, sin pasarse. Lo suyo ni guapa que mate, ni fea que espante. La mujer alta y delgada, y la yegua colorada. Y ejerce tu posesión, porque amor sin celos no lo dan los cielos. Hazme caso, que no salga. La mujer, como la escopeta, cargada y en una esquina, de fiesta nada. La doncella honrada, con la pata quebrada y en casa. Y ojito con los cuernos, que si te descuidas, te los deja bien puestos. Total, la nuez y la mujer a golpes se ha de vencer, así que no te reprimas. Si replica leña, ya lo dice el proverbio, más vale llorar las muertas que en poder ajeno. Y si te obsesionas, no te culpes. ¿A quién no tiran más 2 tetas que 2 carretas? ¿A quién no tiran más nalgas en lecho que bueyes en barbecho? O dicho de otro modo, tiran más 2 chichis que una junta de bueyes. Ay, esas tetas de mujer que tienen tanto poder. Porque la que no vale para la casa sirve para la cama. O como dicen en México, la mala para el metate es buena para el petate. Y si sales de ligoteo, avisa a los colegas, que con tu gallo suelto sabe Dios que es mejor que amarren a las gallinas. Eso sí, la chancla que te tires no la vuelvas a recoger, que esa de nada te va a valer. Y mira, como estoy para untar pan y repetir, y como los aguacates maduro apretones, te dejo que me lances unos piropos. Qué ganas tiene tu aceite de chirriar este tocino y de echarle a este cilantro seco una regadita. Cachonda me pongo cuando me gritas, tanto cuero y yo sin zapatos. Además, ya está bien, que estoy cansada, que de tanto refranero he acabado mareada. Porque ya sabes lo que dicen, hombre refranero o hombre majadero. Y menos guasa, que a ti también te la han metido doblada. Caracoles y hombres de pocos arrestos mueren donde nacieron. El dinero hace al hombre entero. Con los hombres que no son, poca conversación. Hombres de muchos pareceres, más que hombres, son mujeres. Los hombres no lloran. En la cocina huelen a caca de gallina. Bla, 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 bla. Daría risa si no fuera de llorar. Pues la verdad es que sí. Pero es impresionante verlos a todos reunidos Todos ahí. reunidos, ¿no? sí, es como tienes que hacer una selección, juntarlos un poco por tema, pero vamos, que quedan tantísimos fuera que... Pero hay tantos relativos a matarla y a pegarle, es hay increíble. muchísimos. Sí, la verdad es que sí. Y claro, eso al final yo creo que se queda un poco en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, Es el bueno, imaginario colectivo, está ahí. sí, y yo creo que esto también ayuda un poco, ¿no?, a hacer catarsis. A veces, bueno, ir a hacer talleres a institutos de poesía, naturalmente no he escogido a lo mejor esto así, pero sí que les he alentado a que cogiesen, por ejemplo, hay un poeta que lo hace con títulos de películas, o sea, coger títulos de películas o cosas que ya existan para crear una historia. Y bueno, a mí es que todo lo que tenga que ver también como con el collage me parece muy interesante. Se puede hacer muchas cosas. No, y el apropiarse cosas, haciéndolo bien, es perfecto. A mí me gustó esto que escribiste cuando dices, vuelve a los bares mugrosos, a las barras de penumbra, a los camerinos tajeados. Vuelve y mírate a los ojos, mete el puño, saca tu alma y tráemela, que la necesito para dejar de ser el personaje. Tú utilizas mucho el yo, el yo enunciativo, y hay muchas veces que da la sensación de que ese yo se podría identificar con el yo autoral, pero no necesariamente, no tiene por qué ser así. Entonces, creas personajes al hacer ese juego de una manera muy evidente, y aquí lo estás diciendo, por eso lo traigo. ¿Qué hay de personaje en ese yo? ¿O qué no hay? ¿Qué hay de tema de la identidad en tu poesía? El tema de la identidad, la verdad es que me obsesiona mucho también desde pequeña, ¿no?
curiosamente la novela a la que todavía le estoy dando forma, desde hace 6 años llevo con ella, en algún momento la terminaré, trabaja mucho este tema de la identidad, ¿no? Y del desdoblamiento. Hace poco estaba leyendo en Navidades un libro que os recomiendo a todos de Mariana Sández, publicado por Impedimenta, una editorial maravillosa, que se titula Una casa con mucha gente. Y yo tengo un cuadernito y apunto citas, ¿no? Y hay una frase que me gustó mucho, que es: no somos más que personajes, un invento colectivo de nosotros mismos y de los otros, un estigma moldeado por varios. De esta cita me interesan 2 cosas. O sea, lo primero es ser varios personajes, ¿no? Y el tema de la herida, del estigma, de un poco las proyecciones, a lo mejor, ¿no? que la sociedad hace y nos pone encima, ¿no? Me gustó mucho de pequeña también una película que os recomiendo, protagonizada por Vittorio De Sica, El general de la Rovere. Yo sé que hay un libro, pero yo no me lo he leído. No sé si esto se puede decir en una librería, pero no me lo he leído. Y ahí se ve muy bien, ¿no? Cómo de repente puede obrar magia, ¿no? El que alguien vea cosas maravillosas en nosotros. O sea, el protagonista es un ladrón de bajos fondos, un aprovechado, y cuando de repente tiene que asumir el personaje del general de la Rovere, se convierte en una persona con un montón de principios y valores. El tema del otro, claro, está mucho de la literatura que a mí me ha gustado siempre. Borges, por ejemplo, ¿no? Con este relato del otro, el Borges mayor, que se encuentra con un Borges más joven en un banco al lado del río, el río de Heráclito, podemos suponer, ¿no? En Ginebra, y que un poco tiene que convencer a ese joven de que son la misma persona, diciéndole que tienen los mismos libros, tal. A mí me obsesiona mucho este tema de que dentro de nosotros haya distintas personalidades, ¿no? Como distintas voces. Y también Borges cita a Yeats cuando dice aquello en uno de sus cuentos: I want to be the face that I was before the world was, o algo así, ¿no? De un poema de Yeats, que es como: me gustaría ser la cara me gustaría tener la cara que tenía antes de que el mundo fuera. Es decir, volver al origen, sin a lo mejor todas las máscaras que nos arrojamos, todas las máscaras que nos ponemos, porque la herida a veces es muy grande, ¿no? Y para relacionarnos con el mundo, pues nos escondemos detrás de palabras, nos escondemos detrás de máscaras y nos relacionamos desde allí, ¿no? Y sí que es un tema del que escribo, tanto como para estar con una novela sobre ello. Rimbaud lo decía también, ¿no? Yo soy el otro, yo soy otro. Yo soy otro, y luego también Sartre, ¿no? Con esto de l'enfer, c'est les autres. Luego, claro, también esta personaje, ¿no? El libro un poco bisagra de Drapun, antes de Cantos, en el que él también se arroja como máscaras o se las quita, se convierte como en personajes. Bueno, es así un tema interesante que me sigo fijando tanto que termino por apuntarme incluso citas, así, cuando las leo, la identidad. Y sí, hay personajes dentro de este libro, muchos. Vemos algo más. Pues voy a leer ese poema, el de Slut Shaming. En el poemario hay algunos términos que son elaboraciones de la definición propia, ¿no? Porque no venían en la RAE, naturalmente son neologismos. Slut shaming: prácticas como criticar la imagen o la vida sexual, generalmente de las mujeres, aunque también de los hombres gays o bisexuales, que generan sentimientos de culpabilidad y mediante las que se justifican comportamientos de menosprecio y violencia contra las víctimas. Recuerdo las tardes mágicas de septiembre, de lecturas, partituras y restas, de profesores como espíritus de humo trasegando el aire del otoño. Rayos puros se derraman sobre las mesas, humedad a salitre se enreda en mi pelo y la promesa de un amor no iniciado se dibuja en la goma del estuche.
Recuerdo risas salientes y picudas como las flacuchas rodillas de Leticia, guturales sílabas silbando en la saliva. Soy la niña que contaba novios en la cabeza, orgullosa de llevar una lista. Soy la niña que se rasgaba las medias para desafiar a sus profes, la rarita de la clase, la de las uñas pintadas con rotu, la que soñaba con salir con mayores. Yo, al contrario de Zahara, no estaba ahí cuando me forzaban. No estaba ahí cuando me manoseaban, mientras se cobraban la raya siempre desconectaba. Me convertía en el personaje sobre el que ahora escribo. Pero ellos me juzgaban, querían rescatarme, aunque yo no necesitara ser salvada. Vuelve, vuelve a los bares mugrosos, a las barras de penumbra, a los camerinos tagueados. Vuelve y mírate a los ojos, mete el puño, saca tu alma y tráemela, que la necesito para dejar de ser el personaje. Bueno, y ahora voy a ir con Contención Mecánica, que es un poema que escribí para el Orgullo Loco. Y os voy a leer un poco la definición antes. Mecánica. Método con finalidad terapéutica que conlleva el uso de sistemas de inmovilización que limitan la libertad del paciente con el fin de garantizar su seguridad y la de terceros. Hay algo que no nos podéis robar. Es el filo de la navaja bailando sobre mi iris caleidoscópico. Es mi agresiva hambre rugiendo en la discoteca. Es mi desosegante aullido blandiendo la madrugada. Porque yo imagino mundos cuando los otros duermen. Y solo los locos soñamos despiertos. No, las pastillas no podrán amordazar el aire vertiginoso que se excita dentro. No podrán combar la voracidad creativa con la que escribo versos. Porque yo estoy loca. Y mi furor es el contagio en el que otros hallan el antídoto a la apatía. Con mi delirio hechizo el aire, y ninguna pastilla podrá amordazar el pecado con el que voy escribiendo al margen de lo institucional. Porque hay algo que no nos podéis robar. Soy la música que excita la sangre, el brillo de irrealidad, la fracción de presente. Soy la cuerda que da cuerda al mundo. Sin mí el amor no sería, sin mí el arte no sería, sin mí el mundo no sería. Soy la locura, esquizofrénico, demente, bipolar afectivo, nombres que nos encarcelan, etiquetas normopáticas como camisas de fuerza que nos reducen a un uniforme, el de la normalidad. Vista el ropaje de la normalidad. No notará diferencia. Mate a su instinto, a su esencia. Vista el ropaje de la normalidad. 25 miligramos de diazepam, 15 miligramos de risperidona, 10 de quitapina, 5 de asenapina. Vista el ropaje de la normalidad. No deja huella, no deja memoria, ni materia gris. Aniquila sus voces, domestica sus depresiones, atempera su euforia, nubla sus heridas, domestica sus manías. Vista el ropaje de la normalidad. Leonora Carrington, Silvia Plath, Anne Sexton, mis hermanas, casi os extirpan la creatividad disparando tanques farmacéuticos. Y ahora es a mí a la que quieren subyugar con lorazepam. ¿Hasta dónde creen que llegarán con su uniformismo de cápsula? Pero hay algo que no nos pueden robar. A mí no hay electroshock que me frene, ni diazepam que me neutralice. Porque yo vivo en todos vosotros. Despertarme, no me ahoguéis. Soy la locura y soy la cuerda que da cuerda al mundo.
seguir con el tema de la locura, que es bien interesante, pero primero vamos con la borrachera. Hay un poema tuyo, me parece que es Violación, donde contrapones borrachera y lucidez. Y dices que la borrachera es más divertida. Pero mi pregunta es, ¿cuál de las dos, la lucidez o la borrachera, duele más? El verso es algo así como: no follo igual lúcida que... No, borracha que lúcida. Soy más aburrido en el segundo caso, ¿no? Decir que este poema, el de Violación... La mayoría de los poemas son bastante recientes, menos este. Este es un poema muy antiguo, que fue rescatado de un formato que a mí me gusta mucho, que es el long play, poemas de más de 10 minutos. Generado el formato también en un poco reunión entre amigos en bares, ¿no? Por un poeta que se llama Rafael Carvajal. Entonces metí un poco de tijera y creía que encajaba muy bien en este poemario. Es el único que está rescatado de antaño y ahí está, ¿no? Era una época en la que efectivamente yo pues me drogaba y bebía bastante, pero yo llevo 6 años sin probar las drogas y ahora solo bebo cerveza y vino, con lo cual soy muy mala defensora en estos momentos del alcohol. Soy buena defensora de otro tipo de sustancias, a lo mejor que ni siquiera tomo, pero a la pregunta de qué duele más, claramente la lucidez, ¿no? Porque si no doliera tanto la lucidez, yo no llevaría 6 años sin probarlas, creo. Yo creo que ha sido un poco, ¿no?, como la conciencia. Y luego esta frase maravillosa de Hemingway, ¿no?, de que hay que escribir borracho pero editar sobrio. Claro, tenía que editar la novela. Pero no, a ver, yo por ejemplo esta frase de Hemingway me la tomo a que cada uno podemos escribir borrachos de lo que sea, borrachos de emoción, borrachos de amor, borrachos de felicidad. No tenemos por qué escribir borrachos. Sí, pero no dejan de ser eufemismos, ¿no? No dejan de ser eufemismos de... claro, es que la borrachera estuvo muy bien vista. Yo creo que lo está todavía entre muchos. Y vamos al tema de la locura porque se parece mucho. Digamos que el de la borrachera es un matiz sobre el de la locura. Y claro, tiene aristas la cosa, ¿no? Porque sí es verdad que escribir poesía, por ejemplo, requiere una cierta dosis de obsesión, por lo menos yo hablo por mí, por mucha gente que conozco, ¿no? Que para poder escribir bien necesitas concentrarte mucho, te metes ahí, te puedes pasar días, estás absolutamente absorto y cuanto más absorto estás, más a gusto estás. Pero ¿hasta qué punto no estás rozando ahí unos ciertos límites a veces? No estoy hablando ahora ni de borrachera ni de droga, simplemente del estar absolutamente concentrado, metiéndote en zonas que te pueden llevar hasta cierto lugar donde el equilibrio se ponga en cuestión. No lo sé. Creo la locura se ha defendido también mucho como fruto del arte, o sea, como consecuencia del arte, del artista, del trabajo del artista, y como necesaria para la creación artística. Claro. Entonces la borrachera sería ahí el matiz más elemental, digamos, la forma más fácil de conseguir la locura esa, si es que se puede escribir desde ahí. Yo no tengo esa experiencia, pero no sé, ¿qué opinas? A ver, yo creo que al final tenemos que tener cuidado con todos los estereotipos, ¿no? Y uno de ellos es el de el genio loco. Es verdad que viene bastante del tema del Renacimiento. De hecho, el propio Foucault, ¿no?, cuando nos habla de que en la Edad Media los locos estaban bien tratados por el tema de la caridad, ¿no?, habla del Renacimiento, en el que pues, el genio loco también estaba como bien considerado, ¿no? Es justo después del Renacimiento, un poco en nuestra edad moderna, ¿no?, cuando se intenta expulsarlos como se había hecho antes con los leprosos. Y entonces también nos queda eso marcado, ¿no? Nos queda ahí como el genio loco, como el estereotipo. Yo creo que al final hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo, por ejemplo, escribo este poema y me meto en primera persona, ¿no?, y lo que hago es que suplanto esa alegoría de locura, intento hacerlo desde 2 lugares, ¿no?, para retratar también
el estado de las cosas a día de hoy, ¿no? Cuando hay todavía personas que sufren electroshock y que sufren una contención mecánica en contra de su voluntad, y suceden muertes como la del año 2017 de una chica, no me acuerdo muy bien si tenía 20 y pocos años, que confundieron una meningitis con una esquizofrenia porque su madre tenía esquizofrenia, entonces la ataron y murió. Y quería retratar un poco eso, pero también el hecho de que cuidado con la sobremedicación, con que intenten unificarnos, ¿no? Uniformarnos. Hay una exposición ahora que seguramente va a decir cosas más interesantes que yo. Fui a verla el fin de semana pasado en el Reina Sofía, de Francesc Tosquelles. No sé si conocéis esta figura, era un psiquiatra catalán. Entonces, la guerra civil y después durante el exilio, él se exilió en Francia, y la defensa que él hace un poco es de cómo curar a través del arte, ¿no? Cómo sanar a través del arte. Gracias a él, luego eso se mezcla ya más adelante con el trabajo que hizo Jean Dubuffet, con lo del art brut, pero él ya estaba haciendo este trabajo de poner a los, entre comillas, ¿no?, enfermos, a pintar, a dibujar, a hacer esculturas. Luego lo que pasa es que todo eso se sacó y se empezó a hacer las exposiciones, que fue lo que hizo Jean Dubuffet, ¿no? Y claro, yo ahora sí que voy a hablar un poco de mí, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de que se escribe a veces, ¿no? Puedes escribir con el corazón, con el estómago, con la cabeza. Y hay algunos poemas en este poemario que están escritos con el estómago, otros están escritos con el corazón y otros están escritos más con la cabeza, ¿no? Pero yo sí que considero al final que en la poesía siempre tienes que intentar, yo por lo menos intento conectar con una emoción y quedarme ahí, ¿no? E intentar como fagocitarla, intentar refugiarme en ella, intentar crearle un eco, agarrarme y tirar de ese hilo, ¿no? Como si estuviera pescando algo. Pero sí. Cuanto más trabajas el poema, es decir, tú tienes la emoción que quieres propiciar, que quieres transmitir. Yo pienso siempre, y estoy bastante convencida de ello, que para lograr eso tienes que hacer un trabajo de cabeza muy fuerte. Es decir, que la emoción no surge así porque sí. La emoción, tú la tienes, tú quieres transmitirla, tú quieres llegar ahí. Para poder transmitir hay codos. Es decir, para mí hay un trabajo muy fuerte de elaboración, de creación. Sí, y en lo que estoy muy de acuerdo también es en esa idea de que la creación sana, más que sería la otra cara de la moneda, ¿no? La creación sana, pero para mí sana en el sentido de que precisamente ese estado de concentración al que te lleva es un estado de bienestar. Tu cabeza está tranquila, está ahí, está pensando, pero está pensando armónicamente, está en un buen lugar, ¿no? Y en ese trabajo que es un trabajo que es posterior al primer momento de la intuición de lo que tú quieres hacer, digamos al borrador, ¿no? Hay un trabajo posterior ahí, que es un trabajo que yo creo que es de bienestar. Lo es, lo que pasa es que, claro, yo me pongo también en el lugar, ¿no?, de quienes pues tienen que tomar una medicación o tienen ataques depresivos, etcétera. Y claro, todo esto que nos han contado, ¿no?, al final ves que en esos momentos no pueden escribir, se frustran porque la mente no te responde. Y encima estas pastillas pues también lo que te hacen es que un poco te anestesian, ¿no? Y yo creo que eso es sería la idea de que se puede trabajar bien desde la locura, ¿no? Me parece más difícil. Difícil, sí. Y yo creo que en realidad sí que hay casos, ¿no? Y bien documentados, ¿no? O sea, Sexton lo contaba. No sé, el otro día, por ejemplo, estábamos viendo también en un taller el tema de Marguerite Duras, ¿no? Las crisis que tenía con el alcohol, pues tampoco son los mejores momentos para ponerte a pensar. Y eso genera mucha frustración, porque yo creo que es una especie de herida, ¿no? Cuando has visto que antes las cosas salían de manera mucho más sencilla y que al final el orfidal y todo esto, la memoria
se empieza y las sinapsis no van tan rápidas, es que, claro. Entonces, claro, la frustración, ¿no? El querer volver a ese lugar, el lugar, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando estabas hablando de eso, yo me lo imaginaba como un sitio. Ese sitio en el que puedes ir y estás ahí creando, ¿no? Y estás a gusto. Estás bien. Pero cuando no llegas, ostras, es que yo creo que ahí se crea una angustia y una ansiedad que... Bueno, José Hierro escribía bebiendo siempre, por ejemplo. Lo sabemos todo el mundo, no lo ocultaba. Faulkner también, ¿no? Ahí como lo ves ahí con su... Sin embargo, yo he leído hace poco sobre Van Gogh que en los momentos malos no podía crear, no podía pintar. Sí, cuando tenía crisis. Claro, y vamos, yo por... o sea, en el poemario anterior sí que hay un poema escrito desde el estómago, en el momento en el que yo me encontraba francamente mal, ¿no? Y que se titula Enfermedad. Y bueno, aquello fue un... Vamos, cuando lo volví a leer no me recordaba ni haberlo escrito. Así que yo creo que ese rapto, pero no era un rapto gustoso, era un rapto de dolor. Sí, sí. Así que... Bueno, sí, bueno. Llevamos mucho ratito, léenos algo más y cerramos, si te parece. ¿Vale? Sí, pues voy a recitar Manada, ¿vale? Que es un poema que escribí para una antología del 2 de mayo, que todavía no ha salido y al final ha terminado aquí antes. A ver. Sí, Manada está por aquí. Sí, Manada. Hato rebaño pequeño de ganado que está al cuidado de un pastor. Conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos. Vadeábamos sus calles como si fueran ríos, cuando hacía decenios que sus aguas habían sido soterradas, orillándonos en bares de cáñamas tapa €1, codiciando alargar el gesto hasta el infinito. Pensábamos que el suspender del minutero era la señal del Edén, Arcadia recuperada en un ritual de turulo compartido, como si en vez de una pajita estuviésemos dividiendo el pan de Cristo. Nos mirábamos con la duda calada en los ojos, húmedos de tanto repasar el rímel, confundidos en el maquillaje con el que los géneros veneraban a Eros. Éramos unos críos. Jugábamos con las cartas de una ciudad a medio construir, paradójicamente esbozada por el rey de la geometría, una ciudad sin orden ni armonía, siempre a medias, como nosotros. Nunca hablábamos de Felipe II ni Carlos III, y a Manuela Malasaña solo lamentamos para ir a un templo del garaje a pillar farlopa. Qué historias, qué arte del ladrillo, el mismo que el patillas con los gramos, bolsos, gafas, amigos perdidos. Nos creímos en el paraíso recobrado cuando estábamos en los confines del olvido. Como tontos repetimos: Madrid me mata, de aquí al cielo, ciudad de locos, aquí no se duerme. En este barrio de majos, hoy de bordes, donde cada estertor es un mecanismo de defensa, donde nos relacionamos a voces, pero a nadie le interesa. La Magdalena del fondo atiende por turnos, se cree respetada la cruz en el puño, no cobra las mamadas a las que hunden su cabeza, no quiere, pero no lo dice. Sobre el escenario se descerrajan acordes liberadores, en su burbuja viajamos escurridos en gotas, llueve sudor condensado, pero no nos importa. Hoy no recordaremos ya nada. Y regresamos, los ojos reventados, fabuladores de noches que nunca fueron, tropezando con señoras que van a hacer la compra tirando de su perrito en la ciudad de Los Ángeles caídos, glorificados en monumentos, de olor a popper entre los baños. Aquí no huele a ropa mojada ni a guiso de lentejas. Las bolsas crujen entre los dedos de los chinos. Una lata €1, una lata €1, una lata €1. Calaveras, soledades entre cartones a las que nadie mira. La ciudad que destejisteis no se puede destruir. Es contigo igual que Dios es con los hombres. Escucha el agua soterrada, son tus ansias deseando salir.
2M, 11S, 15M, a las barricadas detrás de Daoiz y Velarde, macetas, palos, punzones, navajas, minis, litronas, vidrios rotos, papeleras quemadas. Motín de Esquilache. No fue abuso, fue violación. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Jueces de mierda, la estáis juzgando a ella. Silbidos, pitos, caceloradas, porque ya no éramos unas crías. Nada, ¿queréis preguntar? Podemos charlar un poquito si queréis. ¿Qué queréis preguntar? Sí. Que si tenemos periodistas en la sala. Que lo sé yo. Me leo uno. Despide. Venga, me voy a despedir con estrés. Y así, si pensáis alguna. Ya, Y luego ya pasamos para la próxima presentación que hagas, te lo sabes de memoria todos. Voy a intentarlo. Este es el poema favorito de un amigo mío que se acaba de ir muy estresado a Salamanca. Entonces se lo voy a dedicar. Perdón. Estrés. Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. No los mires. Son los paseantes de la prisa. Son los que intercambiaron el amor por la casa en propiedad, la experiencia por el botox. No los mires. Convertirán tus deseos en petróleo, tu placer en un dildo, tu alma en un post. No los mires. Mutarás en piedra, perderás a Eurídice, traicionarás a poesía. Si este mal de estrés es tu enfermedad, si ya no aspiras la lluvia cada mañana, si no pegas la nariz al cristal esculpiendo animales en las nubes, si ya tu corazón no se embala con el cortante vuelo de una gaviota, no vuelvas. Pero si todavía te emociona el aroma del salitre, la matiente inmensidad de las olas, si todavía ríes sin saber muy bien por qué, quédate conmigo, ponte cómoda, acurrúcate, cierra el ojo físico, escucha con los pies, respira por tu sombra, mira por los poros, sé tú misma, hállate, ven conmigo, sé poesía, quédate, sé. Pues dentro de un año otro. Dentro, no sé, ojalá novela, ¿no? Tardará mucho. A ver, no tengo prisa, en realidad, no. Pero sí que me gustaría seguir escribiendo, compartiendo, charlando con Luz y compartiendo con todos. Así que sí, creo que como respirar, escribir. Pues nada, si no queréis hablar, Una maravilla, María. Y lo de la memoria, alucinante. O sea, ¿Verdad? impresionante. Eso se curte en los bares. Mucha gente, cuando organizaba, por ejemplo, los micros abiertos y tal, y que sí, no sé cuánta gente en la barra pidiendo, qué tal. Al final, yo creo que por concentración, ¿no? Más o menos. Nada que ver, no creo que no. No, digo, como hay tantos estímulos en un bar y te cuesta tanto concentrarte en la palabra, luego cuando la gente está tan callada, es muy fácil no, acordarse. pero de todas formas yo creo que tú eres una mujer de teatro sin explorar a lo Sí, mejor. sí. A mí me da esa sensación, o sea que, Ojalá pudiera pero hacer algo. inténtalo. Quiero decir, yo creo que es un camino que tienes ahí, tu presencia es muy de actriz y tu lectura también. Mira, vamos a montar una... Ya tengo madrina. Pues si queréis, puedo firmar libros. Gracias a Luz y un abracito que le voy a dar. Bueno,
Gracias a todos y a todas por venir.